Egunon eta ongi etorri oinarrizko lanbide heziketako aretora. Nahiko luzatu da aurkezpena eta saiatuko gea labur egiten eta gehiegi ez errepikatzen. Bienvenidos a la sala de formación profesional básica. Hasi baino lehen, ohar pare bat. Batetik, saiatu mesedez audioak itzaltzen, gero izango duzue aukera galderak egiteko bukaeran eta aurkezpena egiten den bitartean zalantzak baldin badituzue, txata erabili eta erantzuna jasoko dituzue berehala. Entonces, bienvenidos a la sala de formación profesional básica. Un par de avisos antes de empezar con la presentación. En primer lugar, os agradecería que apagarais los audios. Luego tendréis ocasión de hacer preguntas al final de la presentación y, entre tanto, si os surgen dudas o en el momento, utilizáis el chat y se os responderá al momento, ¿vale? Entonces, nosotros la presentación que vamos a hacer es de formación profesional básica. En esta diapositiva, ikusten baldin baduzue, markatuta dago urdinez, zein dan oinarrizko lanbide heziketako kokapena. Nun kokatzen dan hezkuntza sisteman barrun. Fijatzen baldin bazarete, urdinez markatzen da lanbide heziketak ze maila ditun, 3 maila ditu, urdinez markatuta dituzue, oinarrizko lanbide heziketa erdi maila eta goi maila. Fijatzen baldin bazarete baita, oinarrizko lanbide heziketatik, bereziki gorriz markatuta dagoen hortatik, ze gezi ateratzen dien, horiek markatzen dute helburua, edo lan mundua, edo erdi maila. Entonces, fijaros bien cómo está organizado el sistema educativo. Dentro del sistema educativo está marcado especialmente en rojo dónde se sitúa la formación profesional básica y cuáles son las salidas que ofrece la formación. En primer lugar, puede ser el mundo laboral o seguir con la enseñanza reglada a través de los ciclos formativos de grado medio. Hau gehiago zehaztuz, hurrengo diapositiban saiatuko gea esplikatzen zer dan oinarrizko lanbide heziketa. Vamos a tratar de definir qué es la formación profesional básica. La formación profesional básica, como habéis visto en la diapositiva anterior, se integra dentro de la formación profesional y sería el nivel 1 de formación profesional. Lehen aipatu dezten bezala, oinarrizko lanbide heziketa, lanbide heziketako lehen maila da. Maila batetik bestera pasatzeko beti aukera dago. Eta sarbide zuzena da, ez dago tartean inolako frogarik edo azterketarik. Beraz, oinarrizko lanbide heziketa gainditzen duen persona orok, nahi baldin badu, erdi maila pasatzen da zuzenen. Edo nahiago balu, lan mundura bideratuko litzeke. Zein dan sarrera prozesua? Lehendabizi kontutan hartu behar dituzue, zeintzu diren baldintzak. Sarrera baldintzak. 15 urtetik 17 urte bitarteko gaztei zuzenduta dago, eta derrigorrezko baldintza da DBH-ko grabiaturik ez izatea. Hori da, lehenengo baldintza. Ondoren izen ematea, eta izena emateko epeaia dagoeneko badakigu, eta da maiatzaren 31-etik ekainaren 18-ra. Gero onartu zerrenda bat ateratzen da, eta hori hezkuntzak bere aplikatiboan markatzen ditu irizpideak, eta ondoren matrikulazioa dator. Uztailean. Las condiciones de acceso a la formación de profesional básica son, aquí aparecen en estas 4 diapositivas. Primero, los requisitos de acceso. Para acceder a la formación profesional básica hay un par de requisitos. Uno es que el alumno sea entre 15 y 17 años. Es posible siempre que hubiera plazas incluso mayores, pero la condición básica fundamental es que no tenga el graduado en secundaria.
Posteriormente se hace la prescripción en el centro. La prescripción que se realizará entre el 31 de mayo hasta el 18 de junio, ambos inclusive. Luego, el gobierno vasco, siguiendo unos criterios en su aplicativo, presenta la lista de admitidos y la matriculación sería ya el mes de julio. Bueno, hemen daude espezialidadeak, hau da, ze lanbide perfil eskaintzen ditu Goierri eskolak oinarrizko lanbide heziketan. 4 aukera daude: karrozeria, elektromekanika, sukaldaritza eta mekanizazioa. Fijatzen baldin bazeate, karrozeria eta elektromekanika elkarrekin daude, familia bereko direlako, eta mekanizazioa nolabait esateko espezialidade industriala da. En esta diapositiva aparecen cuáles son los perfiles profesionales o los oficios, digamos, que ofrece Goierri Eskola en la formación profesional básica, que son cocina, repostería, mecanizado, que es una especialidad, digamos, industrial, y carrocería electromecánica, que pertenecen a la misma familia de mantenimiento de vehículos. Vamos a hacer una visita por los talleres. En el primer recuadro aparece el taller de carrocería, en el segundo electromecánica, como ya marca, cocina y mecanizado, el último cuadro. De forma rápida se ve un poquito qué es lo que se suele hacer. Ahora os voy a poner un vídeo para que veáis qué es lo que se hace en cada especialidad.
know my mind is made up. So tell someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so to say, it'll rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? I've been down the state yesterday and days before. Sun is cold and rain is hot. I know. Bueno, urrengo diapositiban saiatuko naiz esplikatzen oinarrizko lanbide heziketan zer egiten den, zeintzu diren ezaugarriak. Vamos a explicar rapidito cuáles son las características de la formación profesional básica. Son módulos de 2 años, en total unas 2.000 horas. En esos 2 años se trabajan batez ere lantzen da ikasketa oinarriak, tenemos ahí asignaturas teóricas, luego veremos cuáles son. Entonces, tanto en primero como en segundo se trabaja la formación profesional y la formación básica, que tiene además el objetivo no solamente de sacar el título de formación profesional, sino también poder acceder al graduado en secundaria. Entonces, vamos a tratar de que todas las asignaturas teóricas sean desde un principio básicas, pero que sean funcionales. Además de las clases teóricas, los alumnos, como habéis observado, darán una serie de módulos profesionales según la especialidad en la que se hayan matriculado. Ikusi duzue, tailerrak ikusi dituzue aurreko bideoan, orduan, hor lan egiten dena da, gai teorikoaz aparte, berariazko modualak edo tailerra. Hau da, bakoitzak aukeratu duen perfil, lanbide perfila. Además de las asignaturas teóricas, los módulos de taller, en segundo, todos los alumnos tendrán que hacer
prácticas en empresa, 260 horas aproximadamente, en talleres. ¿Qué titulación se lleva con la formación profesional básica? Además del título de formación profesional básica, los alumnos pueden acceder, siempre que lleguen a los objetivos de la ESO, llevar además el título de formación de DBH, de la educación secundaria obligatoria. Beraz, oinarrizko lanbide heziketa bukatzen duten ikasleek, oinarrizko lanbide heziketa tituluaz aparte, DBH-ko titulua eramateko aukera ere izango dute, beti ere helburuetara iristen baldin badira. Irterak, lehen aipatu dan bezala, bi aukera dauzkate. Edo nahi baldin badute lan mundura bideratu, edo bestela erdi mailan ikasten jarraitu. Los alumnos que hayan superado la formación profesional básica tienen dos opciones, o insertarse ya en el mundo laboral, o si no, acceder a un ciclo de grado medio. Hemen daukazue, gutxi gora bera ordutegia. Labur esan da, astean 32 ordu sartzen die, baina eta astelenetik ostiralera, 8 ordubita astelehen eta ostiraletan ordu bete gehiago. Aquí tenéis una muestra de cuál es el horario de formación profesional básica, que son 32 horas, de lunes a viernes de 8 a 2, y los lunes y los viernes 1 hora más, hasta las 3. Para que os hagáis una idea de cómo están distribuidas las horas, en cuanto a las horas de taller o las horas de teoría, tenemos 18 horas de taller más las asignaturas teóricas, que serían unas 14 horas. Ahí podéis ver cuáles son las asignaturas: matemática, gazte, euskera, inglés, natur, gizarte, tuto. Se empiezan estas asignaturas teóricas desde una formación básica, empezamos las asignaturas y de forma básica, y tratamos de que sean funcionales. Los grupos suelen ser de 15 alumnos máximo para poder trabajar los objetivos. Y en segundo curso, ikusten duzu bigarren mailan, lan praktika burutzen dira. Como hemos dicho antes en las características de la formación profesional básica, en segundo los alumnos hacen prácticas en empresa. Es probable que los alumnos también hagan sus prácticas en Ikaslan o en la cafetería de la escuela, en el caso de cocina. ¿Cuáles son, digamos, las claves de éxito? Arrakastaren oinarriak zeintzu dira? Nola? Zer egiten da hemen oinarrizko lanbide heziketan hemen modu egokin ateratzeko, arrakastatsu ateratzeko? Bueno, pues las claves del éxito en la formación profesional son sobre todo la seriedad, respetar los horarios, trabajar o cuidar el material, trabajar las relaciones humanas, trabajar en grupo, la constancia, la autonomía. Entonces, ese es los mínimos que se piden a los alumnos, y a partir de ahí, pues bueno, todo viene rodado. Beraz, asko insistentzen dugu guk eta asko aipatzen dugu, zeintzu diren arrakastaren oinarriak. Bueno, pues batez ere jarrerak eta lan ohiturak lantzen ditugu. Daude, pues bueno, ordutegiak, materiala zaindu, talde lanak, konstantzia, autonomia. Horrez aparte, ikaslearekin harreman estua izango dugu, eta baita familiarekin ere bai. Eta edukamos, lehen aipatu da gaina ze bilera orokorrean nola jarraitzen den horrekin. Entonces, en la formación profesional básica trabajamos en cooperación con los alumnos, el alumno, la familia y la escuela, estamos en relación estrecha, y pues trabajamos sobre todo la tutoría, tenemos una relación directa con la familia, y como ya se ha explicado en la parte general, se sigue un aplicativo que es Educamos.
hemen jarri zaizue, eta labur esango dizuet, iaz, pues, nola izan zen, jakiteko ze kostuak ditun, matrikulazioa izaten da 50 euro, eta iero, ioko kotak, 32 euro, 10 hilabetez. Eta beka euskatzeko egitura aukera badago hezkuntza arautua delako. Aquí os hemos puesto una muestra en la diapositiva de los costes de la formación profesional básica. La matrícula supondría unos 51 euros y una cuota de 32 euros durante 10 meses. Y siempre con la posibilidad de solicitar una beca. En la parte general se ha explicado que existen servicios de autobuses, eso en su momento pues a cada uno ya se le ofrecerá, con lo cual no nos vamos a alargar. Eta ja bukatzeko, aukera daukazue galderak egiteko, gurekin harremanetan jartzeko telefonoa hementxe daukazue, eta baita gonbitea luzatzen dugu, nahi baldin badezue eskola bisitatu, gurekin harremanetan jarri, eta ez genuke inolako arazorik izango presentzialki eskola erakutsi eta gure ezaugarriak berriro azaltzeko. Bueno, pues esta sería nuestra presentación. Tenéis ocasión ahora de hacer las preguntas que os apetezcan y también os invitamos a que si tenéis dudas o os apetece hacer una visita a la escuela de forma presencial, simplemente os ponéis en contacto con nosotros y os atenderemos con gusto. Doy paso pues a las preguntas si es que tenéis algo que preguntar. Bueno, pues si no hay preguntas, yo vuelvo a insistir que cualquier duda que os surja os pongáis en contacto con la escuela y si os apetece venir un día, con que os pongáis en contacto con nosotros, pues adelante. ¿Bai? Eskerrik asko, gurekin izateagatik, muchas gracias y hasta cuando queráis.